5 La minutos emisión más. está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Vamos a dar 4 minutos más y empezamos. Ya tenemos hartas personas conectadas. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a esperar a que se conecten otras personas más y comenzamos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, me presento. Soy Lorena Sofía Durán. Soy la gerente de marketing de Ingram Micro Colombia y estamos aquí en nuestro primer Run Fast. ¿De qué sale? Sale de toda una iniciativa que queremos compartir con todos ustedes, nuestros canales, a modo de contarles y decirles el mundo cambió, la vida cambió y cómo los podemos llevar en ese camino para poder llegar a la meta. Empezamos con este primer Coffee Talk con nuestra gerente financiera Betsabeth Cardoso, quien va a tener el placer de poderles contar las mejores prácticas financieras en tiempos de crisis y cualquier pregunta, cualquier comentario, estamos 100% disponibles para todos ustedes. Lo que necesiten, tenemos el chat de preguntas. Si no, pues nos pueden contactar posteriormente a esto. Entonces, sin más preámbulos, Betsa, el micrófono es todo tuyo y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que sea un Claro que sí, contenido muy útil. Gracias. claro que sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Betsabeth Cardoso, soy CFO de Ingram Micro Colombia. He tenido la oportunidad de trabajar antes en Ingram Micro México, en algún proyecto en el Share Service Center en Costa Rica, y previo a esto también tuve la oportunidad de trabajar en una de las Big Four en México. Como bien dijo Lorena, el objetivo de estas charlas, estamos iniciando el día de hoy,
y el objetivo es estar cerca de ustedes, cerca de nuestros amigos, cerca de nuestros partners y de nuestros canales, con el objetivo de entregar contenido de valor, contenido que ustedes puedan usar en esta temporada de crisis que estamos viviendo, y sobre todo que en este momento todavía no sabemos qué va a pasar en lo sucesivo. Entonces, es un gusto estar con ustedes. Estamos haciendo estas charlas en modo Run Fast con el fin de ir de la mano contigo y de correr en estos obstáculos que tenemos, pero ir de la mano para poder llegar juntos a donde podemos llegar, a donde queremos llegar. Este contenido está siendo grabado, estará a disposición en nuestras redes sociales para que tú lo puedas compartir y obviamente poder llegar a través de ti y a través de nuestras redes más allá del día de hoy, ¿no? ¿Qué te quiero compartir el día de hoy? El día de hoy lo que quiero compartir, vamos a cambiar aquí el slide. Y bueno, vamos a hablar de temas que son importantes en estos tiempos, que consideramos nosotros que son de valor, y es la predictibilidad y control, que tiene que ver con proyección de escenarios, hablando un poquito de que la crisis no es eterna, y también los desafíos de flujo efectivo, y haciendo un poquito mención a una frase que ya vamos a ahondar más adelante, que es cash is king. Bueno, pues empecemos. Por ahí, alguna vez yo escuché una frase de William Shakespeare donde decía que las improvisaciones son mejores cuando se preparan. Recuerdo que aquí en Colombia, el 16 de marzo, llegué a la oficina y de repente nos encontramos con la noticia de que todo estaba cambiando. No me refiero que fuera la primera noticia que teníamos del COVID, sino que ya en Colombia teníamos que iniciar a una cosa que llamaron pruebas de aislamiento, pruebas de cuarentena, una parte del, digamos que entrenamiento para lo que venía, y a partir del 16 de marzo todos en Colombia estamos regresando a casa a hacer home office. Y por eso hablo de esta frase de que las improvisaciones son mejores cuando se preparan. ¿Qué tuvimos que hacer? Tomar el computador, tomar nuestras cosas de trabajo e irnos a la casa, venir a hacer una oficina a nuestra casa, estar trabajando de manera remota. Y efectivamente, ¿qué fuimos haciendo? Fuimos planeando en el camino, fuimos improvisando en el camino, ¿sí? Con el objetivo de poder continuar con nuestras actividades y darle continuidad a nuestros negocios. Bien, entonces, ¿a qué me refiero? A que llevamos 2 meses prácticamente, o más de 2 meses, en una situación que es incierta, en una situación que en este momento, al día de hoy, podemos leer los periódicos, podemos escuchar en las noticias, y realmente no sabemos en cuánto tiempo va a haber una recuperación de la economía. Hay expertos que hablan que puede ser a lo mejor en 1 año, en 1 año y medio, en 3 meses, no sé, depende mucho del mercado en el que te encuentres, de los negocios en los que te encuentres, y por eso hablo yo de que en este momento estamos en un periodo de incertidumbre. Bueno, pues entonces a esa incertidumbre hay que darle un número, hay que darle un escenario, hay que darle una cuantificación, hay que ponerla en un plan de acción, ¿sí? Y bueno, ¿qué necesitamos? Es cuestionarnos, es repensar y evidentemente actuar, y actuar en una manera ágil, ¿sí? Bueno, entonces, aquí viene una pregunta y es, ¿la incertidumbre puede ser mejor o peor? Definitivamente no lo sabemos. Seguramente tú iniciaste tu proceso de 2020, tal vez en noviembre o en diciembre del año pasado con un budget. Seguramente tú ya tenías planeado un budget para iniciar tus actividades de 2020. Pero yo también escuchaba una frase, y perdónenme si no sé la referencia porque no sé mucho de box, creo que es de Mike Tyson, donde decía que todos tenemos un plan hasta que nos pegan, ¿sí? Y eso está pasando en ese momento. Teníamos un plan, iniciamos un 2020 con un budget que estaba justamente hecho con todas las tendencias de años anteriores, con una expectativa de proyectos y de negocios que esperábamos que se materializaran en 2020 bajo ciertas condiciones económicas, ciertas condiciones de mercado e incluso ciertas condiciones de tipos de cambio. Sin embargo, no fue así.
El componente de COVID no estaba dentro de nuestro plan de negocios de 2020. Entonces, ¿qué es importante hacer bajo esta circunstancia? Bien, hay que construir escenarios y hay que construir escenarios financieros, escenarios de negocios en donde estemos poniendo 3 componentes o bajo la óptica de 3 escenarios. El primero es el escenario optimista, el escenario pesimista y el escenario realista, ¿sí? Cada uno de ellos debe ser hecho con base en la información que tú tengas de tu negocio, con base en la experiencia que tengas de tu negocio y obviamente con base en el mercado en el que te estés desenvolviendo. Bien, el escenario pesimista tal vez puede ser aquel en donde identifiques o maximices los riesgos que estés contemplando que te van a impactar en tu negocio. El escenario realista puede ser en base a un porcentaje tal vez medio, en donde sí estés identificando riesgos, pero que estés identificando también varias acciones que lo puedan mitigar. Y el escenario optimista no quiere decir que sea color de rosa, pero quiere decir que estás identificando mayores oportunidades, que estás también viendo un escenario en donde todos tus proyectos se pueden viabilizar de una manera tal vez más rápida o más ágil. Entonces, bien, hablamos ahora de 3 escenarios. ¿Y qué es necesario también para que construyas esos 3 escenarios? Yo te recomiendo que hagas escenarios mensuales. Esos escenarios van a irse cuantificando también de manera trimestral y te van a dar como resultado un plan anual, ¿sí? Es bien importante tener mediciones periódicas, es bien importante trabajar sobre periodos delimitados para que vayas teniendo una visión a corto, mediano y tal vez largo plazo de tu negocio, ¿ok? ¿Qué te puedo decir también? Es importante incluir a todas y cada una de las áreas que son los actores principales en tu estado de resultados. ¿Quiénes son esos actores? Evidentemente nuestra área comercial, nuestra fuerza de ventas. Puedes incluir también, para que te dé el punto de vista, la parte de operaciones, la parte logística, tu área de compras, tu área de recursos humanos, marketing, en fin, todas aquellas áreas que son las ejecutoras y las que son las actores principales en tus estados de resultados. Ellos tienen la óptica también desde su área, desde su expertise, y pueden también, pueden y deben aportar todo ese conocimiento y todo digamos, el feeling que tengan de lo que está pasando en estos momentos en los negocios. Ahora bien, es muy importante que, no obstante que nuestros ingresos estén bajando, recordemos también, perdón, estoy aquí cambiando un poquito mi slide. Recordemos también que el objetivo de los negocios siempre es la rentabilidad. El objetivo de un negocio es ser rentable y estar trayendo utilidades a la bolsa, ¿sí? Si bien los ingresos están disminuyendo por la situación que estamos viviendo, evidentemente tenemos que asegurar un porcentaje de utilidad operativa, ¿sí? Hablábamos de un budget que construimos, que hicimos, y regularmente nosotros como expertos en nuestro mercado y en nuestra industria tenemos un porcentaje mínimo de utilidad operativa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que a lo mejor nuestra actividad va a ir disminuyendo, ¿sí? Por la situación que estamos viviendo, los ingresos pueden estar disminuyendo, pero debemos de garantizar el porcentaje de utilidad operativa esperado de acuerdo a nuestra industria. Puede sonar muy difícil o muy complejo lo que estoy diciendo, pero por eso es la importancia de construir los 3 escenarios de los que acabo de hablar. Ahora bien, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para trabajar en esos 3 escenarios? Evidentemente necesitamos tener la primera línea del estado de resultados bien analizada y bien identificada, bien definida, bien segmentada, y me refiero a los ingresos. Tú, insisto, iniciaste un plan anual con ciertos proyectos, con cierto volumen de ingresos que esperabas tener. Sin embargo, en estos momentos estás viendo posiblemente un decremento. Puede ser que sea en todos tus ingresos, en toda tu línea de productos, en todo tu segmento de
de servicios o en los proyectos que tenías planeados. ¿Qué tienes que hacer? Asignar un porcentaje. Tú conoces tu negocio, tú sabes qué está pasando afuera. Identifica el porcentaje de acuerdo a los 3 escenarios que hablamos para ponerle la disminución a tus ingresos. Tal vez tu escenario optimista sea que tus ingresos disminuyan en un 10%, tal vez tu escenario realista sea que sea un 15 o un 20%, y tu escenario negativo, tal vez, o sí, tu escenario pesimista o negativo sea que disminuyan tal vez un 30%. Leía yo opiniones y encuestas de financieros alrededor del mundo y muchos estimaban que el decrecimiento podría ser entre un 30 y un 40%. Insisto, depende mucho del mercado en el que tú estés. Otro aspecto importante a considerar es los costos. No necesariamente vas a tomar el mismo porcentaje en el que están disminuyendo tus ingresos, porque también debes identificar qué costos adicionales tienes en este momento en tu negocio. Por ejemplo, pudiera ser que los productos que tú vendes tengan un componente tal vez de otro país y tal vez ese otro país está teniendo restricciones sanitarias en este momento. Obviamente puede encarecer ese producto que incorporas al total de tu producto o que es parte integral de tu producto. Es muy importante que no solamente consideres el decrecimiento que pueden tener tus ingresos para decrecer tus costos, sino que identifiques costos adicionales que puedas tener derivado de esta situación. Ahora estamos en posibilidad de tener una línea de margen proyectada o una línea de utilidad bruta, como le llames tú en tu negocio, en cada uno de nuestros 3 escenarios. Estamos ya ingresos menos costo y tenemos nuestra utilidad bruta. Ahora entonces tenemos también que identificar y hablar de los gastos. La palabra, la expresión de recortar gastos no me hace a mí mucho sentido porque regularmente puede generar incluso hasta pánico en las empresas. Yo diría o hablaría de una racionalización u optimización de gastos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer considerando ya los porcentajes que identificamos en los 3 escenarios y vamos a dividir y a clasificar nuestros gastos, que seguramente tú lo haces en tu empresa, en gastos variables y en gastos fijos. ¿Por qué la diferencia o por qué la clasificación es tan importante? Porque tus gastos variables tienen una diferente tendencia, tienen una diferente necesidad en tu operación y en tus transacciones. Los gastos variables vas a tener la posibilidad tal vez de eliminarlos, de disminuirlos o de reprogramarlos. Depende mucho de qué impacto tengan en tus negocios y de qué impacto puedan tener para la consecución de tus proyectos. Es por eso que, insisto, debes de clasificar. Ahora, otra cosa que te recomiendo es priorizar tus gastos variables también. ¿Qué es importante y qué es imprescindible en este momento para poder obtener aquellos proyectos que estás persiguiendo, para poder materializar tus ventas? Ejemplo, pudiera ser que tenías programado tal vez, bueno, viajes evidentemente no están definitivamente excluidos de nuestros gastos. No voy a ponerlo como ejemplo. Ese no es un quisiera cortarlos, ese es más bien hay que cortarlos. Pero sí, por ejemplo, algún evento. Tal vez tenías tú programado algún evento como parte de tu estrategia de negocios que definitivamente estás o bien reprogramando o estás modificando, ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Definitivamente los gastos de un evento virtual a un evento presencial cambian radicalmente. Esos son ejemplos de los gastos variables que te recomiendo que priorices, que le pongas incluso hasta, no sé, por orden de importancia en un Excel, como la herramienta que tú quieras utilizar y que sea más práctica para ti, pero es bien importante tenerlos frente de ti y bien enumerados y bien analizados de acuerdo a su importancia. Otra parte fundamental son los gastos fijos. Y los gastos fijos, ¿sí? ¿Te puedo interrumpir? ¿Tú estás proyectando?
No, bueno, no ahora. Ok. Ok. Hablaba yo de los gastos fijos y decía que es muy importante que tengas claro qué gastos fijos tienes, que evidentemente esos gastos son muy difíciles de posponer o de recortar, porque evidentemente provienen de una operación o de transacciones que tienes ya programadas de manera mensual. Es entonces lo que yo te recomiendo de igual manera, y aquí es muy importante salir a negociar. Salir a negociar no significa que dejes de pagar los gastos o que te olvides de tener gastos. Te voy a poner un ejemplo. La renta de tu oficina. Evidentemente, en estos momentos tienes un contrato de renta, la oficina está vacía, pero tienes una obligación. Y definitivamente el que nosotros hagamos frente a nuestras obligaciones y cumplamos los compromisos que tenemos, también ayuda a seguir o a dar continuidad a nuestra cadena de negocios. ¿Qué te recomiendo? Pues acercarte a tus proveedores de servicios, negociar. Y negociar pueden ser diferentes acuerdos, pueden ser tal vez descuentos, puede ser a lo mejor postergar algunos pagos, no lo sé. Pero esta parte de negociación es muy importante que la tengas dentro de tus posibilidades de análisis de gastos y de disminución de gastos u optimización de gastos. Otro aspecto importante, y en algunos lugares, como ejemplo Colombia, hemos tenido algunas facilidades o algunos apoyos o estímulos emitidos por el gobierno. Y es muy importante también que tu equipo de impuestos y tu equipo contable y financiero estén al día de estos comunicados del gobierno, que nos mantengamos informados, porque aquí algo muy importante es la oportunidad y la oportunidad de tener esa comunicación y sobre todo también de tener nuestra información contable y financiera al día, de que la información contable y financiera esté totalmente correcta, que sea oportuna y que en el momento en que nosotros podamos hacer uso de algún beneficio fiscal, tengamos la información disponible. Evidentemente que la información contable y financiera es vital para tomar este tipo de decisiones de las que estamos hablando. Te recomiendo también que antes de tomar cualquier decisión de racionalización de gastos, recuerdas que la crisis no es eterna y que en algún momento toda la estructura y todo el aparato que tiene tu negocio en este momento sigue siendo de vital importancia para la continuidad de tus negocios. A mí, de verdad que esa frase me hizo mucho sentido, de que la crisis no es eterna, porque debemos tener la visión de que buscamos también continuidad del negocio y no por entrar en crisis y en pánico vamos a deshacernos de algo tan vital en nuestra organización como es nuestro capital de trabajo con toda el expertise en cada una de las áreas. Hablando de los gastos fijos, yo encuentro muy sensible la línea de las remuneraciones. Y aquí algo que me hace mucho sentido también es ver los impactos que tienen las decisiones en la línea de remuneraciones. Y yo los puedo agrupar en tres. El primero es un impacto tal vez mínimo, en donde puedes estar hablando de identificar cuáles beneficios que tienen tus empleados o cuáles beneficios que tiene toda la fuerza de trabajo pueden ser disminuidos, pueden ser aplazados o pueden ser eliminados. Y también postergar las contrataciones, postergar a lo mejor algunos planes de adicionar equipos o de adicionar áreas de trabajo, también esa parte la puedes postergar y pudiéramos decir que tiene un impacto mínimo. Insisto, depende de la situación que estés viviendo en este momento en tu negocio y posiblemente de las nuevas oportunidades o proyectos que estés identificando también. Hay otras decisiones que podemos llamarlas de impacto medio y estas tienen que ver tal vez con licencias no remuneradas, con vacaciones anticipadas o incluso con algunos horarios flexibles de trabajo.
Es muy importante que para tomar estas decisiones e incorporarlas en tus escenarios, estés rodeado de tu parte legal, obviamente. Importante también el acompañamiento y toda la revisión que debe hacer nuestra área de recursos humanos, dada la sensibilidad de estos temas. Y por último, te puedo decir que hay otras decisiones de impacto alto que ya definitivamente tienen que ver con una reestructuración organizacional. Insisto, esta línea es muy sensible, esta línea tiene que ser sumamente cuidada y analizada, y te recomiendo, por ejemplo, aquí que armes un comité de trabajo en donde definitivamente esté recursos humanos, esté tu área legal, esté finanzas, y también importante que esté nuestro director general, nuestro director de la empresa. Recuerda que las estrategias, el éxito del negocio depende definitivamente de toda la expertise de nuestra fuerza de trabajo y de la continuidad, y eso va a dar la continuidad a nuestro negocio. Por eso insisto que debemos analizar muy bien y viendo a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo las decisiones que tomemos con nuestra fuerza de trabajo. Te voy a compartir un slide y una metodología que me gusta mucho y que tiene que ver con con una metodología que se llama de los 6 sombreros. Perdón, aquí está. Esta metodología pues fue diseñada por un líder de pensamiento creativo, y él lo que propone es que tengamos una visión de diferentes puntos de vista de un problema. En esta visión lo que podemos ver es diferentes puntos de vista para este problema y diferentes formas de pensar o de analizar o ver el problema y encontrar obviamente una solución. Como ves aquí tenemos el sombrero amarillo, que tiene que ver con la parte optimista, la parte positiva, y no quiere decir que sea una parte optimista y positiva sin razón de ser. Esta parte seguramente tiene un background, tiene toda un antecedente e información para poder ver la perspectiva optimista de este problema o de esta situación. Está la parte roja, que le podemos decir que es como intuitiva o arriesgada, y que también con base a una información previa puede ver el problema o la situación de una manera también distinta, con cierto feeling. Muchas veces en los negocios pareciera que la intuición no es relevante, pero escuchamos a veces de que qué feeling tenemos de que se genere y se produzca ciertos proyectos o ciertos negocios. Está el sombrero verde, que está relacionado en la parte creativa, en la parte innovadora, y definitivamente en estos momentos necesitamos de eso, necesitamos soluciones y necesitamos acciones innovadoras y creativas para poder encontrar soluciones, para poder definir tareas y acciones a la situación que estamos viviendo. El sombrero blanco, que definitivamente es importante en estos análisis que estamos haciendo, y que está relacionado a los datos, a la fuente, a los datos duros, a la información, a los hechos. Te ponía el ejemplo para construir tus escenarios, que tomes en consideración los primeros meses del año. Son meses reales, son meses que no estuvieron impactados por el COVID, por la situación del COVID, pero que definitivamente tienen la información también como componente esencial del año 2020, y que también te dan la posibilidad de ver otras alternativas y de ver cómo se comportaron esos meses sin esta situación y cómo los puedes aprovechar, o cómo puedes aprovechar esa tendencia para manejar la crisis en estos momentos. Está también el sombrero negro, que aquí le llaman digamos que el negativo, o que te puede servir a lo mejor para construir tu escenario pesimista. Por ahí leía yo que a veces podría ser como el abogado del diablo, en donde puede estar todo construido, pero hay que ver también todos los riesgos.
y hay que ver también cómo se podrían maximizar y cuál sería el impacto de tener un riesgo maximizado. Entonces, yo lo asimilo aquí con este sombrero negro. Y por último tenemos el sombrero azul. Y este sombrero azul diríamos que es como que el entorno, el que controla, el que da, digamos que todo el marco a todas estas maneras de pensar o todas estas formas de ver un problema o una situación. Entonces, bueno, te lo comparto porque tal vez puede ser útil para la construcción de tus escenarios y para considerar todos los puntos de vista o todas las situaciones a las que te puedes enfrentar y verlas con la óptica de o poniéndote los 6 sombreros. Bien, ahora vamos a pasar y vamos a hablar en la parte de control. Obviamente que la construcción de escenarios no te va a generar valor agregado si no hay puntos de control y puntos de seguimiento. Entonces, si definitivamente tú ya hiciste tus escenarios, ya identificaste las acciones a tomar tanto en ingresos, en costos, en gastos, ya viste cuáles los análisis y dónde bajar y subir para poder asegurar tu porcentaje esperado de utilidad operativa, entonces hay que darle un seguimiento a esas acciones. Como te decía, los escenarios y la planeación y la previsión pues no te generan un valor agregado si no hay un seguimiento oportuno y constante. Para ello te recomiendo que establezcas comités de seguimiento y que los actores que identificamos como ejecutores de las líneas de los estados de resultados sean los mismos que te acompañen en este seguimiento para identificar las variaciones, para analizarlas y para entender la razón de las mismas. Muchas veces pareciera que nos debiera importar solo las variaciones por debajo de lo que esperábamos, pero es bien importante también tener comentarios y tener un feedback de las variaciones por arriba de lo esperado, porque eso nos va a dar mucha información para lo que sigue y para tomar decisiones. Estos seguimientos los puedes hacer en reuniones periódicas. Yo diría que es muy valioso tener reuniones semanales porque vas teniendo margen de acción para lo que sigue. Por ejemplo, pudiera ser que tú definiste que en la semana 3 de tu mes, no sé, de mayo o de abril, ibas a tener ciertos proyectos ejecutados. Sin embargo, en la semana 2, ese proyecto, el proyecto A, el proyecto, como le queramos llamar, se ve amenazado por algunas situaciones. En la semana 2 o en la semana 1, que tú tienes esa información, tienes la oportunidad de hacer modificaciones y de hacer cambios. Tal vez, como ibas a tener ese proyecto y se iba a generar alguna utilidad, tú estabas pensando en hacer tal vez a lo mejor alguna inversión, pagar una licencia, hacer algún evento que te generara algún beneficio en tus ingresos. Pero al saber esto, definitivamente estás muy a tiempo de parar ese proyecto, de parar ese gasto y de reprogramarlo. Entonces, es por eso la importancia de poder tener estos seguimientos semanales para poder ir midiendo tu mes. Evidentemente, también hay que tener reuniones a final de mes, hay que tener reuniones al final del trimestre, en fin, no es que sea esto algo que por ahí se le llama juntitis, sino que más bien reuniones efectivas en donde tú puedas tener la visión de lo que sigue, de lo que está pasando y de manera oportuna tomar las decisiones que ameriten. Importante, como lo mencionaba, es que tu información contable y financiera esté al día, que sea correcta y oportuna, porque te da también la oportunidad de poder tener la información para la toma de decisiones y de aprovechar cualquier beneficio tributario que puedas tener, cualquier beneficio en materia de seguridad social o incluso cualquier apoyo bancario, si es lo que estás buscando. Incluso tu equipo financiero debe estar bien informado de las estrategias, de los planes que se están ejecutando y de las tareas para que lo tengas a tu lado, para que esté trabajando contigo y para que sepa qué se requiere y cuándo se requiere.
Bueno, hasta aquí hablamos de la predictibilidad y del control. Te mencioné los escenarios en los que puedes trabajar y cómo, de qué manera los podrías armar, considerando tal vez como ejemplo, las maneras de pensar de acuerdo a la metodología de los 6 sombreros. También te mencioné la importancia de clasificar tus gastos operativos en variables y fijos, la importancia también de darle prioridad a esos gastos y la sensibilidad que puede tener la línea de compensaciones, que muchas veces puede ser una de las más grandes en tus gastos operativos, para que puedas armar los escenarios, para que puedas definir las acciones que vas a tomar y el seguimiento que vas a dar. También te mencioné la importancia de tu equipo contable, financiero y de impuestos, de estar al día y de tener la información a la mano y oportuna para poder también tomar decisiones y hacer uso de los beneficios que pueda estar emitiendo el gobierno de tu país. Ahora bien, hablemos del flujo de efectivo. Y aquí, hace tiempo, cuando fueron algunas crisis económicas, se decía una frase que es cash is king. Y definitivamente, si lo vemos en estos momentos, estamos regresando a esa visión. Realmente estamos viendo una necesidad y que muchos de los problemas que podemos tener en estos momentos pueden derivar de no tener el flujo efectivo de manera oportuna para hacer viables nuestros proyectos. Para esto es muy importante hacer todo un plan también y todo un plan de contingencia en donde estén involucrados tus equipos de trabajo. Yo normalmente, y me gusta mucho involucrar a la parte, evidentemente, tesorería, que es una parte fundamental y es la parte, el área que maneja y administra nuestro efectivo en la empresa. Me gusta hacer reuniones de trabajo y a lo mejor muy cortitas, a lo mejor de media hora o una cosa así, en donde esté el área de cuentas por cobrar, el área de cuentas por pagar y tesorería. Y te voy a decir por qué, porque es bien importante saber que cuentas por cobrar tenga la visión de qué se necesita pagar, para que sepa la cantidad de efectivo que se está necesitando en la empresa y no porque no tengan sus estadísticas, pero produce mucha sensibilidad a este equipo. Y el equipo de cuentas por pagar también sabe de qué se trata y qué viene. Y sabe también qué efectivo va a llegar a la empresa y cómo administrarlo y proyectarlo en sus pronósticos de pago. Aquí te estoy compartiendo algunas de las etapas que puedes seguir o que ya estás siguiendo incluso. La primera se refiere a comprender rápidamente lo que hay que hacer. Hacer un análisis, un diagnóstico de cómo está nuestro flujo, de qué se necesita, qué va a pasar. Obviamente hay que considerar los temas cambiarios, cómo vas a hacer tus coberturas, cuál es la mejor manera para administrar las operaciones que tengas en moneda extranjera. Y todo esto es parte de esta primera etapa. No quiere decir que en lo sucesivo no lo hagamos, pero es el diagnóstico preliminar que tienes, la identificación de ahorros y de tareas, y obviamente calendarizadas. Es muy importante tenerlas controladas de manera periódica. Otra parte importante, otra etapa que es importante considerar es tomar medidas para proteger la posición de tesorería. ¿Qué quiere decir esto? Identificar alianzas, identificar acuerdos. Puede ser que identifiques tú que necesites tal vez un préstamo bancario y es necesario saberlo en este momento, en esta etapa. ¿Cómo lo vas a armar? Vuelvo a hacer hincapié a la importancia de tener la información financiera de manera oportuna para que si identificas cualquier alianza o cualquier necesidad de préstamo, tengas toda la información disponible. Y como siguiente etapa, te podría decir que es asegurar que este enfoque debe mantenerse, debe y puede, ¿no? Porque, ¿qué hay que hacer? El seguimiento y hay que seguir, hay que dar una serie de acciones periódicas para ver si lo que pensaste en la primera etapa, lo que planeaste en la siguiente etapa, está sucediendo y evidentemente también hacer ajustes porque no te puedes quedar sin flujo efectivo.
Mencionaba yo que me gusta mucho hacer estas reuniones, y de hecho así se llaman, reuniones de flujo efectivo, con las áreas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tesorería, porque tienen la sensibilidad y la visión de lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué hacemos en esta parte, en esta situación, en la parte de cuentas por cobrar? Evidentemente, y seguro que tú estás muy cercano con tus clientes, no solamente en la situación de crisis, sino en una situación normal, pero considero yo que en esta situación se hace todavía más imprescindible estar cerca de nuestros clientes. En lo personal, yo he tenido el gusto de tener conversaciones telefónicas con mis clientes. Están programadas más conversaciones, pero de lo que se trata esto es de estar cerca y de entender qué están viviendo, qué está pasando, cómo lo están manejando, y evidentemente hacer compromisos y fortalecer nuestras relaciones de confianza de negocios para poder apoyarlos y obviamente buscar generar más negocio. No podemos caer en una situación de pánico en donde yo desconfíe de los clientes, en donde yo piense que algo está pasando. No, es necesario estar cerca, es necesario tener llamadas, insisto, fortalecer las relaciones de confianza con los clientes. Evidentemente que en estas acciones los principales actores son el área de crédito y cartera. En las reuniones que hagan hay que hacer compromisos, establecer planes de pago, hay que darle seguimiento a esos planes. Obviamente hay que trabajar sobre garantías reales de pago. Es poner todo el entorno de confianza con los clientes para poder seguir avanzando en esta situación. Hay que también identificar qué herramientas pueden ser motores de cobranza. Te puedo poner el ejemplo, tal vez asignar descuentos por pronto pago. Pudiera parecer muy loco lo que estoy diciendo, puesto que no estamos buscando recursos, pero piensa en que si tú necesitas el flujo efectivo en este momento y asignar algún porcentaje de descuento a tu cliente te sirve para traer ese pronto pago, para traer ese dinero antes de lo esperado, te va a dar la posibilidad de viabilizar otros proyectos, te va a dar la posibilidad de salir con tus proveedores clave a pagar y a poder viabilizar esos negocios que estás esperando. También otra parte importante, y eso es algo de lo que hemos trabajado en Ingram Micro, es un portafolio de opciones financieras. Desde hace más de 2 años o 2 años hemos trabajado muy fuerte para fortalecer este portafolio de opciones financieras que siempre ponemos al alcance de nuestros clientes y de nuestros canales para viabilizar negocios. Y normalmente encontramos cosas muy interesantes al conocer en finanzas todas las características de un negocio. Podemos identificar que a veces podemos blindarlo y podemos viabilizarlo con no solo una, sino 2 opciones financieras. De hecho, y me estoy anticipando un poco, más adelante vamos a tener una charla interesante de opciones financieras para que las conozcas, para que las entiendas, para que nos puedas preguntar y podamos identificar también oportunidades de negocio. Todo esto que acabo de mencionar es también importante ponerlo en un Excel o en la herramienta que tú definas, con el fin de tener el seguimiento oportuno. ¿Sí? Te hablaba yo de hacer llamadas, de hacer acuerdos o planes de pago y de darle seguimiento. Todo esto lo debes de tener a la mano, debes tener un cuadro de control de esto que estoy hablando, y también identificar riesgos que pudieran existir si esos planes no se cumplen, para también ser ágil y tomar decisiones de manera oportuna. ¿Cómo podrías mitigar incluso esos riesgos? Y ahora hablando del área de cuentas por pagar, que también es muy importante en estas acciones que acabamos de comentar, ¿en qué radica esta importancia o en qué radica el papel que están jugando en este momento? En acercarse también de manera proactiva a los vendors, a nuestros principales proveedores, a nuestros proveedores clave, para poder pedir apoyos, ¿sí? Y los apoyos pueden ser de diferentes maneras.
lo que buscamos con esto también es compensar la situación que estamos viviendo y poder llegar a un punto de equilibrio entre nuestras cuentas por cobrar y nuestras cuentas por pagar, para que obviamente podamos tener flujo de efectivo que nos permita seguir, que nos permita la continuidad del negocio. Entonces, igual aquí te recomiendo llevar una matriz de seguimiento en donde tengas de la misma manera tus proveedores, todos los acuerdos a los que se han llegado y evidentemente el cumplimiento de tu parte, en este caso de la parte de Ingram, ¿no? El cumplimiento que garantiza, insisto, una relación de confianza para poder seguir haciendo negocios. Afortunadamente hay industrias, tal vez como esta, la tecnología, que todavía, que no nos hemos visto tan impactados como otras industrias, tal vez como el turismo u otras industrias, y que tenemos la posibilidad de seguir haciendo negocios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar la cadena de valor de los negocios, ¿sí? Desde nuestro usuario final hasta nuestro proveedor, pasando por el distribuidor y el mayorista. Entonces, bien importante también fortalecer aún más las relaciones con nuestros proveedores y poder tener esos apoyos. Y por último, toda esta información y todo este seguimiento, ¿quién lo tiene que estar en medio? ¿Quién tiene que estar 100% enterado de lo que está pasando y de los acuerdos que estamos generando en la parte de proveedores y en la parte de clientes? Tesorería. Tesorería es quien está en medio, quien está dando seguimiento y quien está administrando los recursos que están llegando a la empresa para poder hacer también frente a nuestros compromisos y obviamente considerando toda la parte de fluctuación cambiaria y de varias situaciones a las que nos enfrentamos, pero creo que lo fundamental es poder garantizar esos recursos que van a llegar a la empresa. También recomiendo que en la parte de clientes haya un pronóstico de cobranza, que sea un pronóstico mensual, medido de manera semanal también. Y si cobranza cobra más, que es lo que todos esperamos, es importante que comparta ese feedback de por qué cobramos más y si cobramos menos, pues también saberlo para tomar decisiones y seguir trabajando en nuestros planes de acción. Bien, hasta aquí la parte del desafío del efectivo, del llamado Cash King is King. Y recopilando, pues te hablé de los planes que puedes tener en la parte de cartera, en la parte de las cuentas por cobrar, el seguimiento y el control también del mismo, teniendo un cuadro de control de los planes que estás haciendo con tus clientes, identificando los posibles riesgos que pueden existir si es que esos planes no se dan, trabajando en una base o en un ambiente de confianza, fortaleciendo también las relaciones y obviamente también haciendo un seguimiento de la parte de tus proveedores, los acuerdos que puedas llegar, los apoyos que puedas tener, insisto, cumpliendo los compromisos para seguir construyendo esa base de confianza y bueno, identificar también otros planes que puedas tener en este momento y que los puedas mantener en el mediano y largo plazo. Y evidentemente importante que Tesorería tenga toda esta información de manera oportuna para tomar decisiones ágiles y de manera rápida para lo que estamos enfrentando en estos momentos. Pues bueno, hasta aquí es la conversación que tengo, los temas que quería compartir contigo y de verdad que qué gusto poder estar cerca de ustedes, poder compartir un poquito de las muchas acciones que estamos haciendo en Ingram Micro para estar cerca de ti y para poder viabilizar los negocios que vemos. Te quiero también compartir y hacer la invitación antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas de la próxima charla que vamos a tener el día 21 a esta misma hora, a las 4 de la tarde. Bueno, no es la misma hora, porque ya son casi las 5. La próxima reunión que tendremos es para conocer los componentes de una solución de teletrabajo con nuestra gerente María Juliana Carreño. Este jueves, no te lo pierdas, igual es sumamente interesante la charla que vamos a tener. Y antes de despedirme,
quisiera entonces que pasáramos a la sesión de preguntas, comentarios que tú puedas tener para conversarlos. Lore, no sé si tenemos preguntas. Los invitamos a que en el chat nos puedan hacer las preguntas correspondientes para que las podamos preguntar. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, Beth, pero los invitamos a los conectados a que nos compartan sus preguntas para poderlas resolver. Dejamos 10 minutos de preguntas y respuestas. Entonces los invitamos. Bueno, yo sí tengo una pregunta que estaba mientras hablaba pensando y de verdad que me pregunto qué estamos haciendo en estos momentos para viabilizar negocios y si pudiera ser suficiente lo que estamos haciendo. Creo yo que basta con ver nuestros resultados financieros, nuestros resultados operativos, la viabilidad que estamos dándole a los proyectos. Sinceramente, esa es la medición que podemos tener, ¿no? La rentabilidad que estamos obteniendo en estos momentos. Tal vez lo ideal es que sea una rentabilidad esperada, los porcentajes que esperamos. Y si es así, bueno, pues hay que seguir, hay que mantener esas acciones, hay que aprender de esas acciones incluso para ver si hay que mejorarlas, modificarlas. Y creo también que la capitalización de todas estas acciones que estamos haciendo va a tener un impacto bien importante en lo sucesivo. Esto es como yo creo que más que una maestría, lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, mientras pudiera haber preguntas, les comparto las líneas de contacto de Ingram Micro. Están viendo ustedes en mi pantalla el e-commerce, las líneas también de cómo contactarnos, nuestra línea telefónica y nuestras redes sociales también para que estén en contacto con nosotros, para que nos sigan, para que sigamos generando negocios, sigamos apoyándote, sigamos cumpliendo la promesa tecnológica de Ingram Micro. Y bueno, sigamos en Run Fast en esta situación de crisis, de incertidumbre que estamos viviendo. Hola, Betsa, ya acá en el panel de preguntas tenemos Miguel Sí. Reyes. Nos dice, ¿cuáles son las tasas de factoraje que se usan normalmente para usar y descontar facturas? ¿Qué solicitudes en beneficio de clientes han recibido para el cobro de tus facturas? Bueno, hemos tenido algunas propuestas, hemos tenido también, no voy a hablar en este momento de las tasas, me gustaría tal vez que nos pudiera dejar su contacto para tener una conversación más profunda del tema, porque obviamente depende mucho de los tiempos, de los montos. Entonces creo yo que podemos tener una conversación y si nos puede dejar sus datos para ver con más detalle y platicar con más detalle del tema, porque insisto, influye mucho los tiempos, los montos, las características de cada una de las transacciones. Entonces, lo invito también a que podamos tener una conversación tal vez más directa para darle más información. Vale. Sí, Betsa, ahí quedamos con los datos de él, entonces lo contactamos sin problema. Nos escribe Oscar Zambrano. Dice, ¿con qué frecuencia se debe actualizar el flujo de caja? Si la elaboración es semanal, ¿cómo pronosticar el recaudo para que sea más preciso? Mira, nosotros hacemos un flujo, te podría decir diario. Yo ponía el ejemplo de un pronóstico semanal. Tesorería está haciendo un flujo diario y también ese flujo diario, ¿para qué nos sirve? Es para hacer las coberturas cambiarias que debemos hacer. Entonces, hay una hoja de trabajo que tiene estructurada el área de tesorería para hacer flujos diarios. Nosotros normalmente tenemos pagos en ciertos días de la semana, pero con ese flujo que se va actualizando de manera diaria, al final del día sabemos cuál es la posición de caja para poder hacer los pagos de manera periódica en los días que tenemos asignados en la semana. Entonces, es bien importante que
ese análisis sea diario, que ese flujo de efectivo sea diario, con las proyecciones que tenga el área de cuentas por cobrar en la cobranza. La proyección, insisto, yo la manejo de manera semanal, pero eso no quiere decir que tesorería tenga también una visibilidad diaria para hacer su flujo de efectivo de manera cada día, todos los días. Gracias, Betsa. Ok, tenemos otra pregunta de Mariana Simón. Dice, ¿recomiendas expandir los negocios a toda la región para optimizar la parte financiera? ¿Crees que algún país está mejor que otro? Bueno, sinceramente yo creo que la situación en países es muy parecida. Definitivamente, si hablamos de México hasta Argentina, estamos viendo problemas en tasas de cambio, estamos viendo indicadores afectados, todavía tenemos el tema del petróleo, estamos afectados, diría yo, por indicadores similares. Entonces, creo que el ambiente pudiera ser general y pudiéramos sí pensar en negocios interpaíses, en negocios regionales, y de hecho los hemos visto nosotros algunos partners y algunas en la industria hemos visto que sí se están dando negocios regionales y se están identificando sobre todo fortalezas en cada uno de los países. Y eso es bien importante, es bien, pues iba a decir una palabra bien padre, poder conformar esa red regional y aprovechar las fortalezas de cada país y de cada compañía en diferentes países. Bueno, Betsa, por acá nos dice Aleja Aviscus, creo que se pronuncia así el apellido. Todo excelente, Betsa, muy interesante tus puntos de vista. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí hay un comentario de uno de nuestros compañeros en Ingram, que dice, es pertinente que nuestros canales, según sus ventas y capitalización, que ellos logren en un año o un semestre ahorrar un 1% para imprevistos, para amortizar como lo que estamos pasando. No sé si Hayden está por ahí, quiera hacer la pregunta en vivo, porque ahí de pronto no la redactó también. Espera un momento, ya lo busco. Si no, que me hable por teléfono. Sí, es cierto. Okay, también te puede llamar, efectivamente. Bueno, creo que haciendo honor al tiempo, estamos casi ya cerrando. Si hay más preguntas, más comentarios, con gusto los podemos contestar de manera personal, vía teléfono, vía internet, vía WhatsApp. De verdad que ha sido un gusto para mí y un placer poder compartir parte de lo que estamos haciendo en Ingram Micro, acercarnos de esta manera, abrir los Coffee Talks y poder estar, insisto, en modo Run Fast y ser muy ágiles para que cada día podamos viabilizar los negocios, podamos viabilizar proyectos y estar bien cerca de ustedes. Gracias por todo, gracias por su tiempo y no se pierdan el próximo Coffee Talk, va a estar muy interesante. Bueno, creo que Lore, creo que terminamos, ¿verdad? Muchas gracias a todos por participar. Sí, dale, Caro. Voy a detener la grabación para ya cerrar el webinar. Gracias a todos. Gracias y feliz tarde. Los esperamos el próximo jueves. Chao, chao. Gracias. Bye.